Señor les bendiga. Les voy a invitar a que puedan abrir su palabra, la palabra de Dios, en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 35 al 44. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 35 al 44. Voy a leer en versión Reina Valera contemporánea. Dice, tal vez, alguien pregunte, ¿y cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? No preguntes tonterías. Lo que tú siembras no cobra vida si antes no muere. Y lo que siembras no es lo que luego saldrá, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de algún otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada semilla le da su propio cuerpo. No todos los cuerpos son iguales, sino que uno es el cuerpo de los hombres, y otro muy distinto el de los animales, otro el de los peces, y otro el de las aves. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria de los celestiales es una, y la de los terrenales es otra. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en su magnificencia. Así será también en la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual. Porque así como un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual. Que el Señor bendiga su palabra. Hay un autor cristiano que se llama David Lawrence que escribió un libro titulado El cielo no es el fin del mundo, una teología bíblica de los cielos y de la nueva tierra. Y como el mismo título del nombre lo dice, lo que él hace es un examen a través de toda la escritura para entender mejor el tema de la nueva tierra. Y en una parte del libro, él escribe lo siguiente, dice, la creencia de que vamos al cielo cuando morimos es muy cierta, pero imaginar que después nos quedamos en el cielo por toda la eternidad es mucho más difícil de sustentar bíblicamente. En última instancia, estamos destinados para cuerpos nuevos, con los que disfrutaremos la vida en la tierra nueva. Creo que esa es la única manera de verlo, para que la promesa de la resurrección física tenga sentido. Seguramente muchos de nosotros, hermanos, hemos escuchado que el cristianismo se trata de morir e ir al cielo, o quizás nosotros mismos hemos predicado de esa manera, morir e ir al cielo. Pero debemos pensar que si realmente es esa la manera en que podemos ver a Jesucristo predicando el Evangelio, o si es la manera en que los apóstoles predicaron el Evangelio. Ciertamente el morir e ir al cielo es una parte de la historia, pero como el mismo libro que cité al principio lo dice, no es el fin del mundo ni es el fin de la historia. Hay algo mucho más grandioso que ir al cielo, y eso es la resurrección de los muertos, que como creyentes vamos a experimentar cuando nuestros cuerpos sean transformados. Y Pablo ha estado explicando esto en el capítulo 15. Recordemos, ¿cierto? Todo lo relacionado con la resurrección de los muertos está en este capítulo 15 de esta carta de Corintios. Comenzó mostrando cuál era el mensaje que ellos habían recibido conforme a la Escritura. A continuación presentó a los testigos de la resurrección. Luego procedió a mostrar qué sucedería si Cristo realmente no resucitó, llevando el argumento, ¿cierto?, hasta lo absurdo. Después explicó cómo la resurrección impacta toda la vida cristiana. Y finalmente, la semana pasada, vimos cómo la resurrección debería influenciar en la vida piadosa en el presente. Hasta ahora hemos visto muchas de las implicancias de la resurrección de los muertos. Muchas de ellas están enfocadas en la vida presente, pero en estos últimos versículos finales del capítulo 15 vamos a estar examinando lo que Pablo tiene que decir acerca de la resurrección de los muertos en el futuro. ¿Qué va a pasar con nuestros cuerpos? Y así es como Pablo empieza en esta sección que acabamos de leer en esta mañana respecto a la resurrección de los muertos y qué va a pasar con nuestro cuerpo. Tenemos entonces el versículo 35 y 36 a Pablo diciendo que tal vez algunos pregunten cómo resucitarán de los muertos, con qué cuerpo vendrán.
Y Pablo responde, no preguntes tonterías, lo que tú siembras no cobra vida, sino antes muere. Ahora, si uno lee esto, en otras versiones, uno va a encontrar que dice, qué tontería, por ejemplo, NBI o la Biblia de la América, Pablo responde, necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes muere. Entonces, vemos que hay una pregunta aquí y pareciera que Pablo es demasiado fuerte al responder esta pregunta, pero para eso tenemos que entender el contexto. Recordemos que los hermanos en la iglesia en Corinto estaban negando la resurrección de los muertos y por tanto se estaban burlando de que los cristianos iban a resucitar en cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos no podían creer que los cadáveres se podían volver a levantar y empezaron a hacer preguntas irónicas sobre el tema. La razón principal es porque ellos estaban influenciados por la filosofía grecorromana que decía que lo físico era algo malo, pero lo inmaterial o no físico o espiritual era algo bueno, y hacían esta separación. Hemos visto que Pablo durante toda esa carta ha tenido que combatir y responder en varias ocasiones a los hermanos que habían sido influenciados por esta filosofía. Por eso es que Pablo responde de esta manera tan fuerte aquí, porque el apóstol está respondiendo a los hermanos que están preguntando de una forma irónica, están preguntando de una forma no sincera, sino que simplemente se están burlando, y el apóstol responde así, no preguntes tonterías, o necio. La necedad en el Antiguo Testamento uno lo puede ver, que es la persona que no considera a Dios en sus creencias o pensamientos. Los proverbios, por ejemplo, tienen mucho que decirnos, igual los salmos, tienen mucho que decirnos acerca de la necedad. Solo 2 proverbios que podemos revisar acerca de lo que nos dice sobre lo necio que pueden ser los hombres sin considerar a Dios. Proverbios capítulo 17, verso 12 y Proverbios capítulo 24, verso 9. Voy a leer para que veamos lo que nos dice un poco de la necedad. Este libro de Proverbios, Proverbios 17, 12 y Proverbios 24, 9. Dice, es mejor enfrentarse con una osa furiosa que lidiar con la obstinación de un necio. Fíjense, es mejor enfrentarse a una osa furiosa que tener que lidiar con una persona necia. Una persona necia que no considera a Dios sus pensamientos, en su creencia, es simplemente alguien necio. Y en capítulo 24, verso 9 dice, los pensamientos del necio son pecado, todo el mundo aborrece a los burlones. Y esa era la actitud de los hermanos aquí, era la actitud de burlarse de personas que no habían considerado que realmente la resurrección era algo que podemos ver en la Escritura, y se estaban burlando. Es por eso que Pablo le responde fuerte, le dice necios, no pregunten tonterías o no pregunten en esa forma o en esa actitud. Es absurdo, le dice el apóstol Pablo su pregunta, y por tanto les voy a explicar cómo realmente la resurrección de los muertos funciona. Y para explicar lo que Pablo va a hacer es usar varias analogías. Una analogía es la relación de semejanza entre cosas distintas, ¿ya? O sea, toma cosas distintas y muestra cómo se pueden relacionar esas cosas distintas. Entonces, Pablo va a tomar varias analogías para explicar esto. Y la primera analogía comienza en el versículo 36 y se extiende hasta el versículo 38, ¿ya? Verso 36 hasta el verso 38. La última parte del versículo 36, ya Pablo empieza a mostrar esta analogía. Fíjense ahí al final del verso 36, dice, lo que tú siembras no cobra vida si antes no muere, y lo que siembra no es lo que luego saldrá, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de algún otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada semilla le da su propio cuerpo. La analogía aquí es la analogía de la semilla. Y lo que tiene el apóstol Pablo en mente aquí es la creación. Y esto va a estar en la mente de Pablo durante mucha parte de este sermón, por lo menos el próximo sermón, en donde vamos a ver cómo Pablo va a citar muchas referencias de Génesis 1 y 2 para argumentar y para mostrar cómo la resurrección de los muertos tiene sentido. Entonces, él usa la analogía de la semilla, ¿ya? Como la mayoría de las personas del mundo antiguo sabían de semillas, porque vivían en un contexto de agricultura, en donde esa era la fuente de economía o de trabajo que las personas tenían. Pablo usa esta analogía para mostrarles cómo funciona la resurrección de entre los muertos. Y le dice 3 cosas en estos versículos. Primero, le dice que cuando uno siembra algo, cobra vida cuando muere. Cuando uno siembra algo, cobra vida cuando muere. O sea, cuando tú plantas algo, la semilla debe morir, entonces cuando la semilla muere, de la semilla que muere, brota una nueva vida y se transforma. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Jesús lo dijo de forma muy parecida, no igual, pero de forma muy parecida, ahí en Juan capítulo 12, verso 24.
Si ustedes van a Juan capítulo 12, verso 24, van a leer que el Señor dijo esto, anunciando su muerte. Dijo, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ya anunciando que Él es el grano de trigo que debe morir, para cuando Él muera va a llevar mucho fruto. Ahí toma un poco la analogía de la semilla. Lo segundo que nos dice aquí es que lo que uno siembra no es lo que sale después de lo que uno siembra. O sea, uno siembra una semilla y después se transforma en otra cosa. O Dios así lo determinó, se transforma en otra cosa. Y esto nuevamente está anunciando o está en la mente de Pablo Génesis 1:12 específicamente, cuando podemos leer que el Señor al crear las cosas dice lo siguiente, Génesis 1:12, y así la tierra produjo hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árboles que da frutos según su género, cuya semilla está en ellos, y vio Dios que era bueno. Entonces aquí Pablo está hablando de cómo esta semilla que el Señor crea, al sembrarse, da finalmente algo totalmente nuevo, un fruto totalmente nuevo. Por ejemplo, bueno, durante esta semana estuve pensando en este tema de la semilla y estuve observando la semilla de la beterraga, que es una semilla muy pequeña y café, me la mostraba mi esposa, y uno puede ver que esa pequeña semilla tan chiquitita finalmente se convierte en una beterraga que nosotros conocemos, ¿cierto? Que es grande y redonda, y hay un cambio sorprendente en eso, en una semilla tan pequeña se transforma en algo totalmente nuevo, y vemos que Pablo usa un poco de eso, pero con la idea de las semillas de ellos en ese tiempo para mostrar y explicar cómo la resurrección funciona. Y en tercer lugar, nos dice aquí que Dios es quien da el cuerpo que quiere a la semilla, así como le va a dar el cuerpo que quiera al cuerpo. ¿Ya? Y esto nos dice algo que la Escritura también nos repite por todos lados, y es que el Señor es creador de todo y por tanto Él hace como quiere. Y ahí tenemos para recordar Isaías capítulo 46, verso 10 y 11, donde el Señor dice, yo digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero hacer, lo haré. Ya he dicho y lo haré venir, yo lo he pensado y así lo haré. El Señor es soberano. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Porque en el tiempo de Pablo había muchas discusiones sobre el tema de la resurrección. Como por ejemplo, para algunos rabinos existía la pregunta, pero si una persona muere en el mar o es consumida y carbonizada en el fuego, ¿cómo va a resucitar? Y algunos, por supuesto, se burlaban, como dijimos al principio, y ellos tenían una creencia de que la persona resucitaba, que se quemara o que muriera en el mar y se los comieran los peces, sería resucitada a partir de un hueso del cuello que era indestructible, y a partir de ese hueso el Señor iba a construir todo. Esa era una de las creencias que había. Por tanto, creían que si un cuerpo moría mutilado o quemado, iba a resucitar de esa manera. Pero Pablo aquí nos dice que no es necesariamente lo que va a suceder así, sino que lo que va a suceder va a ser una transformación del cuerpo y por tanto hay una continuidad entre este cuerpo y el cuerpo futuro. Esa es la analogía, ¿cierto? Muere este cuerpo y se transforma en un cuerpo futuro. Esa es la primera analogía que el apóstol Pablo usa en estos versículos para explicar el tema de la resurrección. Luego tenemos la siguiente analogía, la segunda analogía y luego la tercera analogía que nos va a explicar Pablo desde los versos 39 al verso 41, la analogía de los cuerpos diferentes y la analogía de los resplandores diferentes. ¿Ya? La segunda analogía, entonces, Pablo la comienza en el versículo 39, donde dice, no todos los cuerpos son iguales, sino que uno es el cuerpo de los hombres, otro muy distinto el de los animales, otro el de los peces, otro el de las aves. Entonces aquí tenemos el apóstol dándonos y diciéndonos, hay diferentes cuerpos. Así como la primera analogía tiene en mente Génesis, aquí nuevamente tiene en mente Génesis 1 para explicarnos y decirnos, existen diferentes cuerpos, existen diversos cuerpos que Dios ha creado. Primero tenemos la existencia de los cuerpos humanos, que sin duda es una alusión a todos los cuerpos humanos o a todos los seres humanos, que si recordamos en Génesis 1:26 al 28, podemos ver que el Señor ahí dijo que hagan al hombre a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que domine toda la tierra sobre los peces del mar, ¿cierto? Todo ese mandato. Creó a hombre y mujer iguales, los creó para reproducirse, multiplicarse, llenar la tierra, dominarla, ser señores de toda la creación. Entonces el cuerpo humano fue creado a imagen y semejanza y por tanto tiene una dignidad inherente dada por Dios. Así que a la vez cada persona tiene esa dignidad y a la vez cada persona es única e irrepetible,
lo cual nos muestra la sabiduría infinita de Dios en la creación del hombre. ¿No es, hermanos, maravilloso eso? Esa creación de ese cuerpo que somos los seres humanos. Luego nos dice, en segundo lugar, que existen los cuerpos de animales, o NBI nos dice animales terrestres, o la Biblia de las Américas nos dice bestias, aludiendo al sexto día de la creación también de los animales, en Génesis 1:25, donde el Señor dice, y Dios hizo animales terrestres según su género, ganado según su género, y todo animal que repta sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces podemos ver una diversidad de animales creados por Dios, ¿cierto? Podemos mirar la creación, podemos ver quizá una documental de animales y ver rápidamente el león, el elefante, el cerdo, el chancho, la jirafa, etcétera, todo tipo de cuerpos que son bestias o animales, pero a la vez tienen distintos cuerpos. Tienen distintos cuerpos que Dios le dio a cada animal o a cada bestia, pero a la vez son diversos en tamaño y en forma. Entonces vemos la maravillosa diversidad del Señor en esos cuerpos de animales que el Señor creó. Luego habla, en tercer lugar, de que existen cuerpos de peces y de aves, aquí aludiendo al quinto día, cuando el Señor creó en Génesis 1, 20 y 22, que voy a leer igual, Génesis 1, 20, 22, quinto día de la creación, dice, y Dios dijo que produzcan las aguas seres vivos y aves que vuelen sobre la tierra por la bóveda celeste. Dios entonces creó los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que repta, y las aguas produjeron según su género, y todo animal alado según su especie. Y vio Dios que era bueno, y los bendijo con estas palabras, reproduzcanse, multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que se multipliquen las aves de la tierra. Aquí hay una alusión a este versículo en donde están las aves y los peces, que Dios los creó y le dijo, multiplíquense. Nuevamente aquí observamos la diversidad de peces, de formas, de colores. Podemos observar la diversidad de aves, de formas, de colores. Para quien le gusta la creación y admira la creación, uno puede realmente quedar maravillado con toda esa diversidad que Dios creó. Uno puede quedar rápidamente asombrado con toda la diversidad que Dios creó. Pero ¿cuál es el punto del apóstol? De recordar todas estas cosas. ¿Cuál es el punto? Lo que dijo al principio, hay diferentes cuerpos. Hay diferentes cuerpos que existen en el mundo. Y Pablo usa esto para argumentar y decir, si el Señor fue creativo en la creación, el Dios Trino fue realmente increíblemente creativo en esta diversidad de peces, animales, de cuerpos humanos, de bestias. Entonces, Dios puede ser muy creativo en la resurrección del cuerpo, si es que se están preguntando eso, le dice a los corintios. Porque para los corintios era una sorpresa escuchar eso, nuevamente, ¿debido a qué? Debido a que el cuerpo era algo malo para ellos, que estaban influenciados por la filosofía griega. Era algo negativo, ellos creían en la inmortalidad del alma, pero no creían en la inmortalidad del cuerpo. Que Dios había creado al cuerpo con un propósito, no para desecharlo simplemente, sino que lo iba a transformar, lo iba a glorificar, lo iba a limpiar de todo pecado y de toda maldad. Y la tercera analogía que el apóstol hace está en los versos 40 y 41, en donde está haciendo un contraste entre los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales. Leo, dice, verso 40 y 41, también hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria de los celestiales es una y la de los terrenales es otra. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas, pues una estrella diferente de otra en su magnificencia. Entonces, al comenzar el verso 40 nos habla de estos cuerpos celestiales y terrenales. Aquí hay una pequeña, o quizás no tan pequeña, pero discusión entre los comentaristas a qué se refiere con cuerpos celestiales. Y algunos creen que se puede estar refiriendo a los ángeles, y otros creen que en verdad se está refiriendo a lo que sigue, que son el sol, la luna y las estrellas. Ya, esas son como un poco las dos posiciones que existen. Yo creo que en verdad se está refiriendo a la segunda, porque Pablo ha estado pensando todo el tiempo en Génesis 1 y 2. Y como tiene en su mente Génesis 1 y 2, los cuerpos celestiales se le atribuye también a el sol, la luna y las estrellas. Por tanto, Pablo lo que está diciendo aquí cuando dice que hay cuerpos celestiales se refiere a los cuerpos que había nombrado, cuerpos terrenales, perdón, se había referido a estos cuerpos de hombre, animal, especie y ave, y cuando habla de los celestiales se está refiriendo a los cuerpos celestiales que son el sol, la luna y las estrellas. Entonces el verso es una especie de transición entre lo que ha estado enseñando antes y lo que viene a enseñar ahora adelante en el verso 41, donde está hablando, ¿cierto?, de este sol,
de esta luna y de estas estrellas que tienen una magnificencia o una gloria, como dicen otras versiones. Aquí Pablo tendría en su mente una vez más Génesis, cuando Dios crea las lumbreras, aquí en Génesis 1:16, donde dice, y Dios hizo las dos grandes lumbreras, el sol para ser el rey del día y la luna para ser la reina de la noche, además hizo las estrellas. Esa es mi versión. Lo que dice, ¿cierto?, respecto a Génesis 1:16, el Señor creó esto para mostrar su gloria y su esplendor y para guiar el mundo a través del día y la noche. Entonces Pablo lo usa para explicar que el sol tiene su esplendor, la luna tiene su esplendor y las estrellas tienen su esplendor. Cada uno de ellos fueron creados por Dios, pero tienen un esplendor diferente. Y el punto de Pablo aquí es mostrar que cada cuerpo tiene su propio esplendor o gloria, como dicen otras versiones, y asimismo el cuerpo va a tener su propio esplendor o gloria. O sea, el cuerpo resucitado, glorificado, se va a adaptar a la nueva realidad que el Señor haga en este mundo. El cuerpo va a adaptarse a esta nueva realidad que el Señor haga en este mundo. Ahora, en estas tres analogías que el apóstol Pablo, que son fabulosas, yo cuando las leía encontraba maravillosa la forma que el apóstol usa para explicar la resurrección del cuerpo, nos enseñan inmediatamente a los corintios, obviamente les enseñaba y les decía algo importante, como también a nosotros nos dice algo importante, que nos dice, hermanos, la creación nos enseña cosas. La creación es algo magnífico que nos enseña muchas cosas respecto a Dios, respecto al propósito de Dios. En los Salmos tenemos muchas referencias, por ejemplo, a la creación misma, que nos dice el Salmo 19, que muestra, proclama la gloria de Dios y el firmamento revela la obra de sus manos. Ahí el Salmo 19, verso 1. Pero también me gusta lo que dice el Salmo 65, verso 9 y 10, donde hay una descripción en donde el Señor guía todo el proceso de la naturaleza y lo que la gente le llama las leyes de la naturaleza. El Señor está usando y guiando todo eso porque Él lo creó para finalmente gobernar y mostrar su sabiduría y su gracia a través del cuidado providencial que está llevando a cabo en este mundo. Salmo 65, 9 y 10, por ejemplo, leemos esto. Está hablando de Dios. Tú, con la lluvia, cuidas de la tierra, y en gran manera fecundas y enriqueces. Llenas de aguas tus corrientes caudalosas y preparas el grano. Cuando así lo dispones, haces que los surcos se empapen y que nivelen los terrones. Con tu lluvia los resplandeces y bendices sus renuevos. O sea, fíjense cómo dice Dios, a través de la creación, va mostrando su gloria, va mostrando muchas cosas. La creación revela muchas cosas y nos enseña muchas cosas acerca de la grandiosa sabiduría de Dios. Por eso los mismos escritores de la Biblia usan muchos ejemplos de la creación. Podemos recordar, perezoso, mira la hormiga, ¿cierto? Fíjate en la hormiga, fíjate en esta creación que el Señor hizo, ¿para qué? Para ponerte a trabajar y no ser perezoso. O Jesús mismo ahí en el Sermón del Monte diciendo, miren las aves de los cielos. Observen cómo crecen los lirios del campo. Miren la creación y observen el cuidado maravilloso de Dios y la gloria maravillosa de Dios en su creación. Durante esta semana, mientras pensaba en este sermón, mi esposa me dijo que se sorprendía de una semilla que había plantado bien chiquitita y que finalmente había crecido muy rápido y había brotado muy rápido. A ella le gusta mucho el tema de las plantas y yo al principio no tomé mucha atención, pero después de estudiar este sermón empecé a observar y empecé a darme cuenta de lo maravilloso de esto, lo sorprendente que es la creación de Dios, lo sorprendente que enseña o revela cosas, la revelación general, que es como le llaman los teólogos, ¿cierto? La creación nos enseña muchas cosas maravillosas de Dios. No es que nos lleve a salvación, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que enseñan cosas la creación de una forma maravillosa y debería asombrarnos como Dios y como el apóstol Pablo aquí enseñó y mostró a partir de la creación que nos decía algunas cosas de la resurrección de los muertos. Había una analogía ahí para mostrarnos y enseñarnos esto. Lo segundo, hermanos, es que no solo debemos admirar la creación, sino que también debemos meditar en sus obras. Los salmos también declaran que los salmistas meditan en todas sus obras, meditan en todo esto. Nosotros meditamos tanto en la palabra de Dios como en la creación que muestra su glorioso
su gloriosa bondad, su gloriosa misericordia que tiene para con nosotros. Y aquí, por supuesto, podemos preguntarnos cuánto tiempo realmente nos asombramos de la creación de Dios, cuánto tiempo nos detenemos a pensar en la maravilla de la creación de Dios, cuánto tiempo nos detenemos a conversar de lo maravilloso de esta creación, cuánto tiempo nos asombramos de toda la creación de Dios que nos enseña cosas sobre el plan del Señor. Charles Spurgeon, el famoso predicador bautista, en alguna ocasión, diciéndole y hablándole a los futuros pastores que iban a pastorear iglesias, y que muchos de ellos eran pastores pobres que no tenían dinero para comprar libros, para poder capacitarse mejor. Él les dijo que los mejores recursos que uno pudiera encontrar para sermones, o los mejores ejemplos que uno pudiera tener para sermones o para pensar cosas de la sabiduría de Dios, era la misma creación. Y fíjense, aquí les comparto una cita de él diciéndole esto a estos pastores. Les dice, cito, hay una voz en cada vibración del aire y una lección en cada una de las partículas del polvo que él mismo arrastra al soplar. Los sermones relucen por las mañanas en cada uno de los pétalos de la perfumada flor, y las homilías vuelan a vuestro lado como las hojas secas que arranca de los árboles un viento juguetón. Un jardín es una biblioteca, un campo sembrado de trigo, un volumen de filosofía. Cada roca es una historia, y cualquier riachuelo el bello asunto de un poema. Anda tú, que tienes los ojos abiertos, y busca lecciones de filosofía por todas partes, arriba en los cielos, abajo en la tierra y en las aguas que se hallan debajo de la tierra. Los libros son pobres cosas comparada con esto. O sea, dice, la creación, hermanos, la creación es asombrosa, y la creación nos enseña muchas cosas maravillosas, y tenemos que asombrarnos, pensar y meditar acerca de estas cosas. Una cita muy maravillosa respecto a la importancia que tiene la creación de Dios respecto a estas verdades del Señor. Ahora, lo que hace Pablo con estas tres analogías que él había dado, y uno puede decir, bien, muy interesante Pablo que nos da esta analogía, pero lo que hace Pablo es aplicar estas analogías directamente al tema del cuerpo glorificado y la resurrección de entre los muertos. Entonces Pablo aquí en los versículos 42 al 44 lo que hace es eso, tomar entonces estas analogías y aplicarlas a la resurrección de los muertos. Y él empieza aplicando la primera analogía, que era, recuerdan, la semilla, y le aplica la resurrección de los muertos en el verso 42. Dice, así será también en la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. Lo que Pablo quiere decir o quiere enseñar mediante esta analogía es que nuestro cuerpo actual es corruptible, pero en el futuro será incorruptible. Tomando la idea de la semilla se planta como corruptible y finalmente florecerá como algo incorruptible, será transformado. La Escritura nos muestra una y otra vez, ¿cierto?, que nosotros somos pecadores y que nuestro cuerpo es corruptible. Pablo lo dice de una manera muy clara cuando él está luchando ahí en el capítulo 7 con todo su pecado. Dice en uno de los casi versículos finales, Romanos 7:24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No porque el cuerpo es malo en sí, sino porque el cuerpo está contaminado con el pecado. Entonces él se siente miserable al estar contaminado con el pecado, y en el cuerpo podemos experimentar la vejez, las enfermedades, experimentamos todo el tiempo eso porque sabemos que este cuerpo es un cuerpo de muerte. Pero después de que muramos en el Señor y resucitemos, vamos a ser sembrados en la muerte, pero daremos a luz un nuevo cuerpo. Un cuerpo incorruptible, sin pecado, sin vejez, sin enfermedades. Daremos gloria a Dios por este cuerpo realmente asombroso que brotará, un cuerpo glorificado sin ninguna de estas cosas. Luego Pablo toma la segunda analogía que hablaba de la gloria de los cuerpos y la aplica a la resurrección de los muertos, verso 43. Dice, lo que se siembra en deshonra resucitará en gloria, lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. Aquí Pablo hace un contraste entre cómo se siembra en deshonra, o sea, este cuerpo pecaminoso, que el polvo eres y al polvo volverás, y cómo resucitará en gloria, o sea, en un cuerpo glorificado, este cuerpo será sin pecado. Pablo, cuando usa los cuerpos celestiales, que eran el sol, la luna y las estrellas, quería mostrar que esos cuerpos Dios lo creó de tal forma que podían adaptarse a su naturaleza. De esta misma manera, el cuerpo glorificado está hecho de tal manera que no tendrá necesidades que tenemos en este mundo.
y tampoco tendrá los efectos del pecado que tenemos en este cuerpo pecaminoso. Pablo hace este mismo contraste ahí en Filipenses capítulo 3, verso 21, si quiere acompañarme. Filipenses capítulo 3, versículo 21, donde hace este contraste entre nuestro cuerpo de humillación y nuestro cuerpo de gloria. Fíjese lo que dice Filipenses 3:21. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejanza al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Maravilloso. Cuerpo de humillación, cuerpo de gloria. Cuerpo de humillación estamos ahora, de deshonra, y cuerpo de gloria estaremos cuando el Señor regrese y venga la resurrección de los muertos, y finalmente estemos libres de toda maldad y todo pecado. Finalmente, en el verso 44 hace un contraste entre el cuerpo animal y el cuerpo espiritual. Leo dice, se siembra un cuerpo animal, resucita en cuerpo espiritual, porque así como hay un cuerpo animal, también hay un cuerpo espiritual. No sé muy bien por qué tradujo animal aquí mi versión, pero la versión NBI traduce se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Y la Biblia de las Américas se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Creo que natural es mejor entenderlo que animal. Y aquí Pablo se está adelantando sin duda a lo que va a decirnos la próxima semana, el próximo sermón, en la parte 2, y está mostrando que hay un contraste entre Adán, o entre el cuerpo de Adán, y un contraste entre el cuerpo de Cristo. Un cuerpo natural es el cuerpo actual, ¿cierto?, que tenemos, pecaminoso, en contraste con un cuerpo espiritual que será un cuerpo resucitado, glorificado. El cuerpo glorificado será humano, hermanos, será humano, seremos seres humanos, pero de una naturaleza diferente, totalmente diferente. Todas estas enseñanzas son increíbles, hermanos, nos hablan de este cuerpo glorificado y nos sacan de esa idea y de esa mente, de nuestra mente a veces, la idea de estar flotando de forma incorpórea por las nubes, sino que en verdad vamos a ser cuerpos glorificados. Bueno, toda esta enseñanza y aplicaciones que Pablo les dice a los hermanos corintios debe haber sido muy sorprendente porque les habla del cuerpo constantemente, pero sigue siendo sorprendente para nosotros, que a veces hemos hecho esa separación entre cuerpo y alma igual por malas enseñanzas, a veces a partir de la Biblia. Tenemos entonces las aplicaciones que podemos pensar de aquí, de estos versículos, es lo siguiente. En primer lugar, en la resurrección de los muertos vamos a ser humanos, verdaderamente humanos, pero sin pecado. Muchas personas se preguntan siempre, ¿cómo serán las cosas en el cielo? Pero la verdadera pregunta es cómo serán las cosas en la resurrección de los muertos, porque como ya dijimos, uno muere, va al cielo, pero ese no es el fin de la historia. Luego sigue, ¿cuál? El cuerpo glorificado. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es alejar de nuestra mente la idea de ser seres incorpóreos, sin cuerpo, flotando, como les decía, porque en realidad vamos a ser seres humanos resucitados con un cuerpo sin pecado. Luego, ¿cierto? Las personas siguen haciendo preguntas sobre esto y dicen, bien, pero ¿cómo seremos? ¿Nos reconoceremos el uno al otro? ¿Podremos conversar con alguien de nuestros familiares o quizás con otros santos de la historia que admiramos y decimos, realmente este hombre o esta mujer de Dios fue increíble y yo me encantaría conocerla y conversar con ella? ¿Cuál será la edad que vamos a tener? Bueno, la Biblia no se detiene a responder ninguna de esas preguntas, hermanos. Nada de eso la Biblia nos responde y tenemos que tener cuidado de ir más allá de la Escritura. Pero sí nos dice que hay una continuidad entre nuestro cuerpo presente y el cuerpo futuro. Como Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. A Jesucristo lo reconocieron, Jesucristo tuvo cicatrices de su crucifixión, quizá uno podría pensar ahí que va a ser similar, no sabemos, pero Jesucristo es nuestro estándar. Por tanto, al parecer hay ciertas características de nosotros como personas que los otros sí van a poder reconocer. Pero lo más maravilloso de esto, hermanos, lo más maravilloso no es tanto esas preguntas que tenemos. Lo más maravilloso es esto. ¿Te imaginas una vida sin pecado? ¿Te imaginas un día sin pecar? ¿Te imaginas un día en donde todos tus pensamientos son limpios, donde todas tus intenciones son puras, donde todas tus motivaciones no están en sus sucias con el pecado? Un día donde no tienes envidia, lujuria, mentiras, orgullo, jactancia. Eso es lo verdaderamente increíble, hermanos. No va a haber pecado. No va a haber más pecado en nosotros, no más vejez, no más enfermedades, no más deseos pecaminosos, nada más de eso. Y eso es glorioso. Eso es lo que debe alegrarnos y gozarnos en el Señor. Eso es lo que Pablo quiere que veamos, que no hay más pecado y va a ser un cuerpo realmente glorificado para el Señor. Y en segundo lugar, hermanos, en la resurrección de los muertos o resurrección del cuerpo,
se va a adaptar nuestro cuerpo a la nueva creación. Estos pasajes nos muestran no solamente que el cuerpo será físico, sino que además va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Y aquí aparecen también otras preguntas que generalmente las personas hacen. ¿Cómo estaremos en el cielo nuevo y en la nueva tierra? ¿Qué haremos en el nuevo cielo y en la nueva tierra? ¿Cantaremos todo el día? ¿Oraremos todo el día? ¿Estaremos trabajando todo el día? La Escritura nuevamente no entra en esos detalles, pero sí nos dicen que nuestro cuerpo se adaptará a esa nueva realidad. Así como el sol, la luna y las estrellas se adaptaron a la nueva realidad que el Señor les creó, o el Señor lo hizo para eso, para que tengan ese esplendor en esa situación o en esa forma que son, el Señor los creó así. Asimismo, nuestro cuerpo va a ser adaptado a esa realidad. Tan solo, hermano, piensa en esto. Piensa en todos los momentos de oración que has tenido maravillosos, cuando has estado con el Señor apasionado, con mucho deseo de conocerlo, con mucho deseo de estar en su presencia. Piensa en todos esos momentos que has tenido con el Señor. Piensa en todas las experiencias que has tenido cuando has estado en la presencia de Dios. Piensa en esa noche o en ese día que alabaste todo el día a Dios y quedaste tan cansado pero tan lleno de gozo que no te importaba absolutamente nada más que alabar a Dios. Piensa en esos momentos cuando viste la mano de Dios obrando a favor tuyo de una forma inexplicable. Piensa en el amor infinito del Señor y multiplícalo por 1000. 1000 e infinito. Piensa en Jesucristo y en ese gran sacrificio en donde ya no vamos a necesitar el sol, la luna, las estrellas, sino que Cristo va a ser nuestro deleite siempre. Cristo va a ser con quien vamos a estar para siempre. Piensa en eso, hermanos. Creo que todas las otras preguntas quedarían de lado cuando pensamos en lo maravilloso que va a ser estar en la presencia de Dios con este cuerpo nuevo, en este nuevo cielo y en esta nueva tierra, y nos llena de esperanza. No será para siempre lo que sufrimos aquí, no será para siempre los problemas que hay aquí, no será para siempre las dificultades que vivimos aquí, sino que tenemos la esperanza de ser resucitados en un nuevo cuerpo para la gloria de Dios. Oremos a Dios. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado de nuestros pecados, tú nos has salvado de nuestras maldades, Señor. Y tú, Señor, nos das de tu gozo, de tu alegría en esta vida, en este momento. Pero sabemos que es limitado, Señor, porque aquí hay pecado, porque aquí hay dificultades, porque aquí hay problemas, Señor. Pero en el cuerpo glorificado, Señor, ya no habrá nada de eso, Señor. Ya no habrá ningún problema, ningún pecado, ninguna tentación, Señor, sino que estaremos contigo para siempre. Nos gozaremos en tu presencia, Señor, y anhelamos y esperamos que tú regreses, Señor, para que este mundo sea transformado, para que nuestros cuerpos sean transformados y podamos vivir para ti para siempre, Señor, en tu presencia para siempre. Oh Dios, aléjanos de los pensamientos de este mundo, aléjanos de poner nuestros ojos solamente en este mundo, sino, Señor, que pongamos la vista en las cosas de arriba, en lo más importante, en lo eterno, en tu reino, en tu palabra, en tu bondad, Señor. Ayúdanos a alejarnos de todo pecado, de toda maldad y a vivir solamente para ti. Te agradecemos, Dios, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, le agradezco al Señor por este nuevo día en el que hemos podido compartir de la palabra del Señor. Esperamos que tengan una buena semana del Señor. Y ahora vamos a dar unos avisos, los avisos de la semana. Primero, tenemos los viernes a las 7:30, tenemos 11 con Biblia. Es una instancia para compartir juntos acerca de cómo ha estado nuestra semana, orar, cantar y reflexionar a partir de la Escritura. Así que le hacemos la invitación, si hay alguien que nos escucha y que quiere participar, nos puede escribir y podemos compartir el link también para que participe con nosotros en esta instancia que es 11 con Biblia. Hoy a la tarde, a las 3:30, tenemos un retiro, lamentablemente virtual. Digo lamentablemente porque estaba planificado para juntarnos presencialmente, pero debido a las circunstancias no se puede, pero aún así queremos reflexionar en este importante tema que son los dones espirituales. Así que le extendemos la invitación a cada hermano para que pueda participar, pueda estar con nosotros a las 3:30. Estaremos enviando el link para participar juntos en este día de retiro. Las mujeres, aquí les comparto el calendario de reuniones de las mujeres y como ya vieron en marzo ya estuvieron sus 2 reuniones. Ahora en abril, este jueves a las 5:30,
es una nueva oportunidad para que se puedan juntar las hermanas. Están estudiando Ídolos del Corazón, así que le hacemos la invitación a cada hermana que desee también participar juntos en estas reuniones. Y finalmente los cultos que estamos realizando son de forma online por ahora, así que le hacemos la invitación cada día domingo, así como hoy, nos juntamos a alabar al Señor. Visítenos si quiere también en nuestra página web, Bautista Reformada benditagracia.cl, o en nuestras plataformas virtuales, Facebook, Instagram o YouTube. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga en esta semana. Nos vemos a la tarde, si el Señor así lo permite. Bendiciones. Adiós.